tuvo la suerte de poder disfrutarlo en el auditorio, pues a mí me parece muy interesante, porque yo creo que a veces echas un vistazo al pasado reciente y te encuentras con historias que hay mucho más vascas y de repente empiezas a encontrar que no solamente son entretenidas, que son interesantes, sino que son aleccionadoras, que nos muestran una realidad que a veces desconocíamos, y creo que todo esto lo vamos a ver en las abogadas. Quiero agradecer, como siempre, pues a la Televisión Española por hacernos un regalo como este, que la gente de Vitoria pueda ver en primicia el primer capítulo, a Mod Producciones, por haberlo realizado y haber apostado por una historia como esta, y especialmente, de corazón, a toda la gente que está aquí, para que den un aplauso fuerte, por favor. Son una parte de un gran equipo que ha logrado las abogadas y que hoy vamos a poder verlo aquí en primicia en el festival. Para contaros muchas más cosas, están ellos y ellas, pero os voy a dejar con la directora de Comunicación y Participación de Televisión, Radio Televisión Española, María Isabel. María, todo tuyo, como siempre. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a conocer un poquito más una serie que se ha trabajado duro, que tiene grandísimas dosis de ilusión. Es la historia de Lola González, Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo, 4 mujeres valientes que ayudaron a cambiar nuestro país. Cuando se nos presentó esta serie pensamos justamente eso, ¿no? Que es una serie necesaria, que es una serie de servicio público, que es lo que un servicio público tiene que reunir. Y ya no solo porque veamos una parte de nuestra historia a través de 4 personajes que existieron de verdad, que por supuesto eso está muy bien porque nos permite aprender a través de la ficción la historia de nuestro país, sino que también yo creo que es muy bonito ver el poder que tienen los sueños de la juventud, ¿no? Aquí vemos 4 personajes, 4 mujeres que lo tienen de alguna manera todo en contra, y esos sueños que te permite tener la juventud y ese poder y esas ganas de cambiar las cosas y ver cómo poquito a poco las van cambiando. Y luego, por otro lado, también desde una perspectiva a la hora de seleccionar el contenido, creo que tenemos que buscar series que nos diferencien, y esta también tiene un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el drama legal. Siempre ha funcionado muy bien, se trabaja mucho el drama legal, vemos en todo el planeta, sobre todo como nos viene de Estados Unidos, dramas legales, y creo que es muy interesante, y el espectador aprecia encontrarse a la española en este caso, pues dramas donde se tiene que trabajar un caso y donde hay unas pruebas, o esto unido, por supuesto, a todo el componente dramático. Y a mí, por último, me gustaría también destacar de la serie que creo que la verdad que en todas las facetas se ha hecho un gran trabajo, desde los guiones y el casting, que es donde nosotros más nos preocupamos. El guión al final es el motor, y el casting muchas veces cuesta, y más ahora con la sobreoferta que hay de contenidos, encontrar en este caso actrices y también actores maravillosos como los que tenemos en esta serie. Todas las facetas de la producción son impecables. Si habéis visto el tráiler, la dirección de arte o el vestuario, la música, la dirección, por supuesto, y en ese sentido pues creemos que es una serie muy potente. Y también destacar que es importante que es una serie creada por mujeres, protagonizada por mujeres, que cuenta en la dirección con una mujer, que es algo que empezamos a ver tal vez más en el cine, pero que todavía nos cuesta ver en series, ¿no? Y esta serie tiene ese perfil femenino e incluso feminista que, vuelvo a lo mismo, es necesario como servicio público que mostremos. Y nada, muchísimas gracias por haber venido aquí a la rueda de prensa. Gracias. Bueno, vamos a ir por partes, nos quedamos con el guión. Marta Sánchez, aquí hay una gran historia real. ¿Cómo se traslada a la televisión? Bueno, tengo que decir que la historia me vino por Patricia Ferreira, que es la creadora, y ella tenía una visión muy clara de lo que quería. O sea, era huir un poco de grandes palabras, ¿no? Y sobre todo lo que siempre decía, ¿no? Como quitarle esta pátina que tiene siempre cuando recuerdas
este periodo, ¿no?, de España, un poco sepia, ¿no?, un poco triste, y hacer ver que había color, que había alegría dentro del miedo que pasaban también estas mujeres, y esa energía, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que se ha intentado plasmar en esta serie. Sobre todo, una cosa que nos gustaba era que hablaban de trabajo, pocas veces lo que hablo, ¿no?, de grandes palabras. No, vamos a fijarnos en estas 4 mujeres, el día a día suyo, ¿no?, lo difícil que era pues conciliar familia y trabajo, una familia que tenía muchas cosas que no, muchas opiniones distintas a las de ella, ¿no?, pero siempre desde el punto de vista de la juventud, de lo que eres capaz de hacer con una energía increíble, ¿no?, y eso es, yo creo, que lo que quería Patricia, y creo que se ha logrado en la serie y se verá. Bueno, pues un recuerdo muy bonito, Fernando, que nos acompaña también, y en cierto modo pues un homenaje, y en unos días habrá más también en Madrid. Vamos con la producción. Nos acompañan Fernando Bobaira y Guillem Vidal-Holt. ¿Cómo se gestó este proyecto? ¿Tenéis micro? Bueno, pues yo conozco a Fernando desde hace tiempo, no conocía a Patricia. Fernando me llamó y quedamos en un hotel y me explicaron un poco la historia, porque la historia pues es que lo tenía todo. No sé si pensaron en nosotros porque hayamos producido una serie que se llama El día de mañana, que habla de la misma época, desde otro punto de vista, y nos pusimos a trabajar en el formato con Patricia. Nos dimos cuenta del rigor y de luchadora que era Patricia, que estaba ya colaborando con Marta. Se hizo un trabajo de documentación muy exhaustivo, y ahí entró Televisión Española, donde hemos colaborado, yo creo que muy bien, tanto en guión como en casting, como decía José. Se fueron incorporando las actrices y un equipo técnico que yo creo que ha logrado que la serie tenga una calidad también de factura muy sólida. Y Patricia pues, nos acompañó hasta que pudo. En el momento, bueno, Guillem estaba en todo el proceso, pero en el momento en el que ya no podía, pues ella depositó la persona que conocía a mi izquierda, por supuesto Marta, pero también Juana, la idea que ella tenía de la serie para realizarla creativamente. Y la verdad es que el trabajo que han hecho Juana y también por lo menos la que en dirección es muy bueno también. Y yo destacar pues dos ideas. Una que es una serie muy coral. Hay más, aparte de las 4 protagonistas que tenemos aquí, pero tenemos un reparto de más de 100 actores. Estamos mirando esta mañana 108. O sea, que son muchos actores, muchos conocidos, caras conocidas, que vais a ver y que algunos son personajes reales y otros son ficcionados. Y después que rodamos durante 11 semanas en localizaciones naturales. No hay nada de plató, son todas localizaciones que tienen mucha verdad. Y son 61 localizaciones las que hemos rodado, entonces vais a ver exteriores, interiores de la época que creo que reflejan pues la riqueza, ¿no?, de esta producción y la apuesta de Televisión Española y de todos, ¿no? Bueno, pues un gran elenco, Juana, al frente de esta serie. ¿Qué ha sido lo más difícil? Bueno, muchas gracias. Es verdad que en la dirección me acompaña Polo Menarguez. Yo lo que aparecí en el proyecto de la mano de Patricia, que me llamó, y cuando ella me contó la serie ya vi el reto que suponía. Es una serie complicada porque quiere ser muy fiel y hay una documentación muy extensa y muy exhaustiva sobre los personajes reales, sobre los acontecimientos y todo lo que es real, y al mismo tiempo tiene que ser una serie de ficción, ¿no? Y esa búsqueda de equilibrio, ¿no? Ese intento de ser fiel a los hechos, pero al mismo tiempo crear una ficción, crear empatía, crear personajes que conecten con el espectador, es un reto, ¿no? Lo han vivido las actrices en primera persona, que todas al principio decían, Dios mío, tengo que ser Manuela Carmena, tengo que ser Paca Sauquillo, tengo que ser... Ahí, claro, hay
hay una sensación de responsabilidad, pero al mismo tiempo yo les insistí mucho, tenéis que sentiros también libres para crear el personaje y libres para que podamos transmitirlo, ¿no? Entonces, bueno, es una serie compleja, es verdad que hemos tenido un equipo que ha apostado mucho y que ha intentado dar lo mejor a todos los niveles. Queríamos también que tuviera un look muy especial, respetuoso con la época en sí, pero también con esa idea que tenía Patricia, ¿no? de esto. Es una época dura, es una época con tragedia, con drama, pero es una época también de un empuje social y de un empuje personal de todas estas mujeres, muy como que es lo que lleva al cambio, ¿no? Y todo eso, pues bueno, al final está intentado transmitir en las interpretaciones, en el color, en la música, un poco en todos los recursos que tenemos. Nos acompañan 4 de las protagonistas, Paula Osero, Elizabeth Casanovas, Irene Escolar y Almudena Pascual. Yo os pediría, Irene, tú que tienes aquí el micro, pues que fuerais contando una a una quién es vuestro personaje y qué es lo que más os ha apasionado, enamorado de esta interpretación. Bueno, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por venir. Yo doy vida a Manuela Carmena en la ficción porque me hace mucha gracia esto. ¿Cómo es tu personaje? Y yo digo, pero en este caso es que no es un personaje, es que es una persona. Efectivamente. Y yo creo que para las 4 fue algo muy retador. Creo que al principio sentíamos mucha responsabilidad y que después de muchas conversaciones nos dimos cuenta que quizá lo mejor era intentar poco a poco quitarnos el peso de lo que suponían esos apellidos, ¿no? Y que estas mujeres eran Paca, Lola, Cristina, Manuela, eran 4 jóvenes que estaban empezando en la universidad y íbamos a seguir con ellas sus vidas, sus recorridos, sus experiencias, pero olvidándonos un poco de lo que ellas representan para la sociedad, de lo que ha significado después, porque si no sí que había cierto peso donde igual estábamos un poco encorsetadas. Y no era un trabajo de imitación el nuestro, era más un trabajo de observación, de intentar quedarnos con algo de sus energías, de las energías de ahora, para poder intentar imaginar cómo eran sus vidas cuando tenían 20 años. No hay muchas imágenes, prácticamente creo que de ninguna de esa época, entonces no teníamos tampoco muchos recursos más allá de nuestra imaginación y del trabajo de observación que hacíamos. Entonces... Pero, por ejemplo, en tu caso, sí. ¿has tenido alguna reunión con Manuela? ¿Le has preguntado algo? ¿Le has podido decir, oye, esto, cómo lo sentías tú? Sí, tuve la suerte de poder encontrarme con ella en una cena y ya nos habíamos documentado mucho y había cosas, porque hay mucho de ficción, pero también hay hechos concretos que ocurrieron y había algunos de ellos que a mí me apetecía comentar con ella para saber cómo había reaccionado, cómo había sido su experiencia real con ese hecho. Es verdad que tampoco quise ser muy pesada, entonces era tan interesante lo que ella iba contando, porque tiene ese carácter maravilloso y tal, que yo solo me dediqué a escuchar. Y bueno, como una esponja ahí absorbiendo, ¿no? Por aquí. Bueno, hola, buenas tardes. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Irene y yo interpreto a Cristina Almeida. Ostras, es que es verdad que ha sido un buen reto, para no repetir nada de lo que comentas, que es verdad. Para no repetir nada de lo que comentan Irene y Juana, sí que es verdad que, ostras, que fueron unas mujeres que sí que tenían la edad que tenían, estaban en plena juventud y sobre todo tenían muchas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Y creo que, recogiendo tu pregunta, que preguntabas con qué te quedas o qué fue un impulso, para mí un primer impulso para construirlo, para dar vida, ¿no? Era precisamente la vida que ellas tenían y el compromiso que ellas tenían con todo lo que hacían, ¿no? Con sus profesiones y con su entorno y evidentemente con lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Y las desigualdades que había, tanto de los derechos de los trabajadores, de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ellas tenían una forma de luchar como forma de vida, ¿no?